Bueno, como lo comentábamos, la sala de la Cámara analiza el proyecto que tiene relación con el MEPCO, con los recursos de estabilización del Fondo de los Precios de los Combustibles para atenuar así el alza de las bencinas. Queremos conversar sobre este tema, para eso tenemos ya comunicación con el diputado de la Democracia Cristiana, Ricardo Cifuentes. Diputado, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Diputado, sería interesante partir por explicar qué significaría este proyecto en torno a las modificaciones del MEPCO, porque hay algunas voces que más bien apostaban por una inyección de recursos, que eso podría simplificar una baja en un menor corto tiempo de los precios de las bencinas. Es curioso porque el mecanismo del MEPCO ha funcionado relativamente bien hasta ahora. Lo que requería eran más recursos, que como usted sabe en realidad es casi una ficción, porque como lo que se rebaja finalmente es una parte de lo que captura el Estado por el impuesto específico, finalmente esos recursos no entran directamente, pero el mecanismo ha funcionado hasta ahora, y lo que nos ha planteado ayer el ministro de Hacienda es que además con estos 750 millones de dólares adicionales, esto manteniéndose en torno a un promedio de 120 dólares el barril, podríamos tener recursos suficientes para que atenuar, nunca evitar, eso es muy importante de señalarlo, el precio del petróleo de aquí a fin de año. Ya veremos después cómo esto se va desenvolviendo, ¿no? Sí, y la proyección habla de que por lo menos esto podría generar algún tipo de modificación en las probables alzas en un tiempo de un año. ¿Es así lo que tienen contemplado? Eso es lo que le preguntamos ayer al ministro, y él nos respondió que los cálculos que habían hecho era que a este precio promedio del barril, es decir, 120 dólares aproximadamente, digamos, hay que recordar de que el barril estaba antes de la invasión a Ucrania, estaba en torno a los 80, 90 dólares el barril. Bueno, esas 30 o 40 dólares de alza son los que han ocupado prácticamente todo el fondo, y por eso se requería esta inyección urgente de recursos. Sí, también hay preocupación en torno a otros combustibles, sobre todo los que tienen que ver con los métodos de calefacción. Para ser bien claros y precisos, ¿estas modificaciones también generarían algún tipo de modificación en los precios en esos casos? Bueno, nosotros planteamos desde la bancada de la Democracia Cristiana y con el respaldo muy mayoritario de las otras bancadas que, junto con resolver o, digamos, estabilizar en parte el precio del petróleo, porque esto no lo resuelve de verdad, teníamos que preocuparnos también de la parafina y también del gas licuado, que son dos elementos fundamentales para el consumo, especialmente de las personas más modestas en Chile. Entonces nos sacábamos mucho solo con estabilizar el precio del petróleo, si no lográbamos también un compromiso en parafina y en gas licuado. Y gracias a la buena voluntad, creo yo, del ministro ayer, él ya ratificó que durante abril vamos a tener un proyecto de ley que resuelva, al menos estabilice el precio de la parafina. Nosotros queremos que baje un poco, porque la parafina ha subido incluso más que la benzina y el petróleo, y que se estabilice luego, especialmente en los meses de invierno. Y que Claro. lo mismo ocurra con el gas licuado, aunque con el gas licuado, como usted sabe, es más complejo, porque resulta que hay 3 proveedores en Chile que ocupan toda la cadena, digamos, desde la importación hasta la distribución. Entonces, el mismo ministro planteaba, yo encuentro que tiene toda razón, de que podemos estar entregando un doble subsidio o, digamos, un subsidio a una empresa que hoy día lucra en toda la longitud de la cadena de distribución. Claro, sería eso sí en otro proyecto, porque sabemos que actualmente acá se contempla en el MEPCO 4 combustibles: la gasolina, el petróleo diésel, el gas licuado de petróleo de uso vehicular y también el gas natural comprimido, pero para el uso también de los autos. Entonces iría en una instancia distinta a la posibilidad de que, por ejemplo, se incluya la parafina o el gas, como usted lo mencionaba. Eso quedó de estudiarlo el Ministerio de Hacienda y en los próximos días entregarnos una propuesta por dónde iría, digamos. Existe la posibilidad de que se modifique el mismo MEPCO, digamos, eliminar solo la palabra vehicular, y ya estaríamos, Claro. digamos, con posibilidades de aplicarlo al gas domiciliario y también al querosene. Es fácil, la técnica legislativa aquí es muy fácil. Lo que se requiere es voluntad de ponerse con lucas para que eso tenga un efecto estabilizador sobre el precio de los combustibles. Ahora, ¿cómo ve usted ya algo que es una propuesta
y una demanda, sobre todo de algunos sectores, sobre todo el de los camioneros, decir de que aquí hay una eliminación al impuesto específico. Bueno, si bien ellos tienen algún tipo de beneficios tributarios, sabemos que eso puede ser evaluado. En un contexto mundial donde, si uno piensa, los países han apostado precisamente a más bien ir subiendo impuestos a los combustibles más contaminantes. Entonces, está esta discusión en torno a la problemática de lo que significa el aumento, el impacto también en la inflación, en los consumos de los alimentos, porque de alguna manera hay toda una cadena de distribución que cambia los precios a partir del aumento, por ejemplo, del petróleo o de la benzina. Entonces, ¿cómo lo ven y cuál es la posición del oficialismo en torno a esto que nuevamente puede estar en discusión, que es una eliminación en algunos casos del impuesto específico? Bueno, en primer lugar, yo no puedo hablar por el oficialismo porque nosotros no pertenecemos. Sí, como Democracia Cristiana, claro, está en una posición distinta, exacto, pero por lo menos... Obviamente estamos colaborando en todo lo que, en todo lo que el gobierno requiera, como lo hemos dicho. Ahora, tu pregunta es muy fundamental, Viviana, porque quizás este es el mayor desafío que tiene el mundo en los próximos años. Hay incluso una contradicción, porque, como muy bien señala, hay países que están haciendo esfuerzos por aumentar el impuesto mediante esta idea de los impuestos verdes, ¿no?, que vaya, digamos, a incentivar la generación energética limpia y que vaya disminuyendo de manera significativa el petróleo, digamos, en el uso de la generación energética. Eso no va a ser fácil y va a tomar mucho tiempo. Entonces, mientras eso ocurre, lo que tenemos que hacer es generar estos instrumentos que nos permitan ir paliando, al menos en parte, el costo de los combustibles que están influidos fundamentalmente por hechos internacionales, en este caso, digamos, como la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, y por tanto es una cosa que uno no podía prever, y estos hechos ocurren normalmente de manera sistemática a nivel internacional, más todos los otros factores que han influido en el alza de los combustibles. Entonces, lo que tenemos que hacer es paliar eso. Ahora, respecto de si eliminar o no el impuesto específico, yo quisiera hacer un solo cálculo del punto de vista de lo que significa estos 1.500 millones de dólares. Sí. Recuerda usted que antes de la guerra o de la invasión, incluso antes de la pandemia, el impuesto específico recaudaba alrededor de 2.600 millones de dólares. Eso es lo que el Estado recaudaba por el uso, digamos, o el uso de la benzina, del petróleo, en fin, por cada uno de nosotros. Hoy día, cuando usted le pone 1.500 millones al Fondo de Estabilización en un año, lo que está diciendo es que está rebajando el impuesto específico solo a 900 millones, porque en realidad el Fondo de Estabilización actúa, ¿no es cierto?, no con más recursos de verdad, sino que lo que hace es disminuir los ingresos fiscales por la vía de una menor captación del impuesto específico, finalmente. Entonces, claro, es una disminución indirecta del impuesto específico, si usted lo quiere ver así, que es muy significativa. Yo diría que es en torno al 60% de lo que el Estado recauda anualmente por esta materia. Diputado, para finalizar, quisiera también preguntarle en torno a lo que ocurrió ayer con esta votación bien unánime, ¿no?, a favor de 117 votos de avanzar a la posibilidad, o por lo menos que se discuta el quinto retiro. El gobierno ha sido claro en su punto de no estar a favor en esta ocasión, sobre todo pensando en el impacto en la inflación que esto puede provocar. ¿Cómo analiza la discusión en torno al tema y además que esto precisamente ayer, por ejemplo, tuvo principalmente el rechazo en sectores de la derecha, republicanos, por ejemplo? Sí, claro. Bueno, lo primero que uno tiene que decir, ¿no?, es que estamos en el Parlamento y el Parlamento es en esencia una instancia de discusión y de análisis. Y lo que uno no puede hacer es cerrar la puerta a la discusión de cualquier tema, por difícil y complejo que sea. Y lo que se hizo ayer fue precisamente abrir la puerta y decir que este es un proyecto que se puede discutir. Porque originalmente se había hecho un análisis de que este no era un proyecto admisible y quedó absolutamente demostrado jurídica y además por la voluntad política expresada por la mesa de la Cámara, que es posible discutir esto. Eso es lo que se votó ayer, nada más que eso. No se ha votado ni la admisibilidad, perdón, ni la si vamos a aprobarlo en general o en particular. Eso viene ahora, después que obviamente la Comisión de Constitución haya hecho el análisis, ¿no es cierto?, y su propuesta. Entonces estamos muy al principio de una discusión. Lo que nosotros hemos dicho, y particularmente yo he dicho, primero es que esta es una materia en la que ojalá no se apruebe este quinto retiro, porque
no es bueno para nadie. Pero nosotros, particularmente la democracia cristiana, no vamos a hacer el obstáculo para que, si existe voluntad mayoritaria, esto se apruebe finalmente, digamos, y será el gobierno el que ahora, del otro lado, ¿no es cierto?, con la guitarra en las manos, como decimos, tiene la responsabilidad entonces de hacer propuestas que permitan paliar la difícil situación que están viviendo muchas y muchos compatriotas. Diputado, le agradecemos el tiempo para analizar estos temas, las posibles modificaciones en el MEPCO y también lo ocurrido ayer con esta admisibilidad que se le da al